Muy buenas tardes. Desde la Red Académico Latino Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos de la Universidad de Costa Rica, agradecemos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ricardo Martínez Esquivel, co-coordinador junto a la profesora Lai Saya Conchan de esta red. Les solicitamos de la manera más atenta dejarnos sus comentarios por medio del Facebook Live del Instituto Confucio de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión tendremos la conferencia Diálogo Ecosófico, Diálogo Ecosófico de la Experiencia Resonante Gaín. Y contaremos con la conferencista invitada María Elvira Ríos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y como comentarista invitado el profesor Catón Eduardo Carini de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Con el propósito de acercar las comunidades de sinólogos en Hispanoamérica, se creó la Red Académico Latino y Americanista sobre Estudios Sinológicos, cuyo objetivo principal consiste en promover los estudios de sinología o sobre China para su investigación y publicación. En el marco de estos aportes surge el ciclo de conferencias virtuales internacionales sobre China que se realiza una vez al mes. Seguidamente, les comento el perfil personal de la conferencista invitada. María Elvira Ríos es magíster y doctora en estudios de Asia y África, con especialización en China, del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Estudió chino mandarín en Beijing Culture and Language University. Ha obtenido la beca Japan Student Service Organization del gobierno de Japón para investigación en Tsukuba University, Japón. La beca Mustakabis Foundation y la beca Understanding China Fellowship del programa de estudios sobre Confucio en China. Ambas para investigación en Beijing Culture and Language University, China, así como la beca del Ministerio de Cultura de la República Popular de China y en la Academia China de Ciencias Sociales, para participar en el programa Visiting Program for Young Sinologists. Ha publicado sus investigaciones sobre budismo y cultura china en diversas revistas académicas nacionales e internacionales. Ha sido asesora académica del proyecto de idioma chino del Ministerio de Educación de Chile, investigadora coordinadora del proyecto de licenciatura de estudios chinos de la Universidad Santo Tomás y desde 2014 colabora con la ONG Cruzando el Pacífico. Actualmente es postdoctorante Fondesit en el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la investigación La reflexión ecológica del budismo chino. Asimismo, dicta el curso Estética Budista en la Pontificia Universidad Católica. Colabora en programas del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile y otras instituciones del ámbito académico y público. Es miembro honorario de ALADA Chile. Sin más, María Elvira, seas bienvenida a nuestro ciclo de conferencias. Gracias, muchas gracias Ricardo por esta invitación. Muchas gracias a la red, a la Universidad de Costa Rica, a Catón por aceptar estar aquí como comentarista de esta charla. Y bueno, sobre todo a todos aquellos y aquellas que están aquí presentes con la posibilidad de escuchar. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí me avisan si se ve o no se ve bien. Voy a aquí. Perfectamente. Y bueno, voy a cortar acá el video para no tener mayores problemas con la conexión en la zona en que estoy actualmente. Quizás si la cortamos todos ahí para evitar cualquier problema y ya cuando volvamos a los comentarios ahí quizás podamos compartir la página. Bien. El título de esta presentación es Gaín en el budismo, el efecto de resonancia como factor de protección a la naturaleza. Quisiera partir esta presentación haciendo un homenaje a estos árboles que ustedes están viendo. Estos son unos árboles muy grandes que se ubican en la cordillera de Nahuelbuta. Son guayes, robles, que están en una cordillera que es la cordillera más antigua
de este país, de Chile, en la zona de la costa, y al mismo tiempo una zona que está sumamente complicada por forestaciones que hay alrededor. Es un llamado también a atender la situación actual en torno a los ecosistemas en el mundo, y personalmente también lo llevo a esta imagen que corresponde a una zona muy cercana donde yo habito, y haciendo honor también, homenaje más bien a estos grandes árboles que están ahí imponiéndose y esperando también a protegerse y a ser protegidos, ¿no? La intención también de empezar a indagar sobre lo que es el discurso ecológico del budismo chino también tiene que ver con el contexto actual que estamos viviendo hoy en día y con lo que es la protección a la naturaleza. Bueno, contarles primero que esta investigación parte primero con un estudio de lo que es el discurso político religioso, más bien el discurso de la Asociación Budista de China, en torno a lo que es la reinterpretación doctrinaria del Dharma, ¿no? Del budismo, en torno a lo que es la protección del medio ambiente. En ese estudio pude analizar todo lo que es la parte de ciertos elementos, conceptos, términos que están dentro de la doctrina budista, que nos habla de cómo entender al Dharma o cómo entender la doctrina desde una perspectiva que nos lleve a una concepción de protección a la naturaleza. Esto, si bien es algo que se ha desarrollado a lo largo de, yo diría, desde los años 90, principalmente, sobre todo en Taiwán, y son discursos que toma también en China en cuanto a lo que es la protección al medio ambiente. Sin embargo, han sido un poco, sobre todo su concepción que tiene que ver con el aspecto espiritual, con la práctica personal y con el aspecto soteriológico de esos discursos, ha sido algo apagado con los discursos políticos que de una u otra manera están insertos también dentro dentro de lo que es el discurso mismo de la Asociación Budista China. ¿Qué significa eso? Si bien hay una preocupación, hay una atención y una acción en torno a lo que es la protección del medio ambiente en el budismo chino, y obviamente también en las políticas públicas del país. Sin embargo, esta perspectiva que tiene que ver más bien con el trabajo espiritual, personal, en torno al cómo soy o me activo como un ser natural en el espacio de la naturaleza, es decir, entendiéndome a mí como parte de la naturaleza, eso ha sido de alguna forma apagado o quizás dejado un poco de lado para poder darle mayoritariamente importancia a acciones concretas, acciones concretas que tienen relación directamente con estas nuevas políticas públicas del gobierno de Xi Jinping. De ahí es que digo, bueno, mi intención es volver de nuevo, dejando un poco de lado este discurso ecológico budista que, como les digo, está muy también influenciado por un discurso político, y trato de irme directamente hacia las montañas. Vuelva a la memoria una investigación que estuve realizando durante los años 2010, también 2008, 2011, en la montaña de Zhongnanshan, en Nangutaishan, en Xi'an, en China. Y desde ahí recuerdo un concepto que es el concepto de Gaín. Es un concepto antiguo, muy antiguo chino de la cosmología, que habla de una concepción de resonancia. Y este es un concepto que se va a ir transformando y desarrollando a lo largo de la historia de China, y que hoy por hoy todavía es parte de la retórica del devoto laico o del devoto religioso que visita las montañas sagradas, ¿ya? Y ese es el concepto que finalmente
considero como una forma nueva quizás de referirnos también desde un discurso ecológico, pero tomando este concepto de Gaín, que es resonancia, desde una perspectiva mucho más vinculada a la práctica espiritual, a la práctica ritualística y también a una transformación personal para poder entendernos y cohabitar como naturaleza en los espacios naturales. ¿Bien? Entonces lo que se propone en este texto, perdón, en esta presentación principalmente, es que por medio de las variadas concepciones que aglutina el concepto de Gaín, lo que pretendo es deconstruir y reinterpretar el papel de la naturaleza y Gaín como elementos interactivos fundamentales para la persona que percibe, siente y experimenta resonancia, actuando desde una concepción budista, purificando mente y renovando ser y naturaleza. ¿Bien? Ahora van a haber partes que yo voy leyendo de un texto que efectivamente se va a publicar en un tiempo más a propósito de esta misma presentación, para un poco hacer la presentación más dinámica también, y para poder abarcar un poquito el contenido que les quiero compartir. El concepto de Gaín se considera que las primeras referencias que hallamos de este concepto están en el texto chino clásico, el libro de los cambios, el I Ching. ¿Ya? Según Mei Lin Chin, señala que entre los siglos IV y II antes de la era cristiana, los filósofos, músicos y gobernantes chinos consideraban que Gaín o resonancia era un fenómeno sonoro y cosmológico fundamental, que explicaba las conexiones entre objetos que resonaban según modelos y dinámicas compartidas. Esto mismo reforzó la creencia existente en la fiabilidad del sonido y el privilegio de percepción de la escucha. De ahí que su uso más común se observó en el campo musical y se extiende a la correspondencia con la situación política. Pues en el tratado, por ejemplo, de Astronomía y Armonía de la historia de la dinastía Han, se afirma que los tubos sonoros se afinarían automáticamente en una era organizada. Angus Graham también alude a la concepción de Gaín para referirse a las reacciones espontáneas que preceden al pensamiento. Es una idea que se presenta específicamente en los capítulos exteriores del texto taoísta del Chuang-Tzu, y que más adelante el término adquiere una connotación central. En el estudio que realiza Charles LeBlanc sobre Gaín en el famoso texto Huainanzi, lo traduce como estímulo y respuesta, o resonancia, definiéndolo como todas las cosas en el universo están interrelacionadas e influenciadas entre ellas de acuerdo a patrones preestablecidos, por lo que la interacción surge espontáneamente y no se origina por agentes externos. En el taoísmo, por su parte, se destaca el concepto de Wu Wei, de no obrar, y su interpretación en el sentido de Gaín como no interferir, respondiendo al estímulo de manera espontánea y armoniosa. Desde esta perspectiva, en algunos de los relatos del texto Huainanzi, se interpreta la unión de la persona con el Tao en la medida en que la persona evoca una respuesta espontánea al cielo o es agente de una resonancia mutua, logrando que las cosas ocurran. Como es evidente, Gaín desempeñó un papel fundamental en algunos sistemas de correspondencia, especialmente los desarrollados por cosmólogos con orientación política de la dinastía Han, como Tong Chongshu, y quienes contribuyeron a la escritura del Huainanzi. En la historia se acredita la fundación de la Escuela de los 5 Elementos a Zhou Yan, quien postula la interrelación entre el mundo humano y cósmico, principio que se denomina la cosmología correlativa y que adopta Dong Chongshu, enfatizando la influencia mutua entre la realidad humana y celestial. Si bien Gaín revela una relación entre los fenómenos
Mei-Lin Chin enfatiza en que su resonancia se vincula más a una manifestación de la naturaleza estética, de las relaciones y la percepción de los sentidos que a una ley inmutable de la naturaleza. Y aquí hay un aspecto que tiene que ver con esta experiencia estética en sí, que tiene que ver desde la perspectiva experimental, pero también desde de esta resonancia entre los diversos elementos de la naturaleza. La respuesta mutua de las cosas que mantienen una misma categoría es oscuramente misteriosa, dice Mei-Lin Chin, y extremadamente sutil. Así, cuando el viento del este se levanta, el vino claro se desborda. Cuando el gusano de seda exuda seda fresca, la cuerda de la nota yang se rompe. Algo los ha removido. Cuando un dibujo de la luna se traza en cenizas, el halo de la luna se vuelve incompleto. Cuando una ballena muere, aparecen cometas. Algo los ha activado. El valor intrínseco de Gaín en el pensamiento antiguo chino y la flexibilidad de su interpretación ha permitido que se adapte a lo extraordinario del naturalismo confuciano como la explicación de la intervención mágica, sobrenatural o milagrosa en el taoísmo y el budismo. Al respecto, destacaremos las interpretaciones de Gaín en el budismo, atendiendo e incorporando los aspectos fundamentales de la concepción cosmológica de Gaín e invitando a deconstruir los modos en que se ubica a la naturaleza en el relato. Esto último considerando las reflexiones del famoso filósofo coreano Byung-Chul Han, quien destaca que el pensamiento chino es deconstructivo, que se ajusta a los cambios sin buscar una concepción original, pues no existe lo esencial. A su vez, aludimos a una concepción de la deconstrucción en Derrida y como lo recalca también Zhou Ruwan, que funciona y se inscribe dentro del lenguaje predicativo, pero que sea abierta, conectando lo interior con lo exterior. Desde esta perspectiva, se analiza el espacio entorno natural y Gaín como elementos interactivos fundamentales en la purificación del ser persona, la que actúa desde una concepción budista, percibiendo, sintiendo, experimentando al ser en la resonancia natural, renovándose a sí misma y a la naturaleza, siendo y estando como naturaleza. Si bien se describen algunos ejemplos señalados en la literatura antigua, también se incorporan relatos contemporáneos recopilados in situ o en fuentes budistas electrónicas. Esta interpretación de Gaín y el espacio natural pretende acercarse a los contenidos de la narrativa ecológica del budismo chino contemporáneo con la intención de incorporar otra vía de análisis a esos discursos. John Kishnik señala que en la época Han, de la dinastía Han, periodo en el que se introduce el budismo a China, Gaín se incorpora como parte de la herencia cultural, en que los monjes evocan milagros por medio de la resonancia de su devoción filial, devolviendo la vista a una madre ciega, por ejemplo, o encontrando los huesos de un padre que murió en el campo de batalla. Será después de la dinastía Han en que la estimulación de la resonancia fue prácticamente un requisito para cualquier deidad, budista o no. Robert Sharp realiza un completo análisis de la concepción de Gaín en el budismo, concluyendo que el principio de Gaín se utilizó para explicar presagios celestiales, retribución moral, eficacia ritual, ciclos naturales y astronómicos, agitaciones políticas, etc. En el budismo chino temprano, Gaín se utiliza para la concepción de acción, karma y gracia. En el caso de karma se explica como una acción que se lleva a cabo en un periodo de tiempo, se explica cómo una acción que se lleva a cabo en un periodo de tiempo puede evocar una respuesta correspondiente o maduración en otro tiempo. Como gracia, la fe de los seres sintientes y o las raíces de la virtud invocaría una respuesta empática en las mentes de los budas y los bodhisattvas, lo que les motivaría a responder en conformidad con la gracia salvadora. En cuanto a la tradición de la tierra pura, la recitación del nombre del Buda Amitabha crea una respuesta empática en la mente de aquel Buda que lo anima a que los devotos renazcan en su tierra pura donde alcanzarían el despertar. Otro de los principios budistas que está íntimamente vinculado con karma es la retribución moral, Bao,
la creencia de que los actos buenos y malos de una persona dan lugar a recompensas y castigos. Esta idea, también, que es una idea de Gaín, de este estímulo y respuesta, se propagan diversos relatos sobre la retribución milagrosa como eficacia o experiencia luminosa, respuesta de una experiencia o la respuesta luminosa donde se experimenta la realidad de lo sobrenatural y lo inevitable de la justicia divina. Si bien la diversidad de relatos de Gaín en la historia del budismo chino es sumamente extensa y variada, y de hecho se siguen creando y relatando más y más historias y experiencias en torno a Gaín, las experiencias que aquí quisiéramos recalcar son aquellas que ocurren en un espacio natural, específicamente las montañas sagradas, las que por siglos han sido lugar de peregrinación. Entre los relatos acerca de Gaín en la montaña y el vínculo con la naturaleza, hallamos algunos que describen la experiencia de monjes en el espacio natural, y esto me refiero a un relato de la época de la dinastía Song, ¿no? Ya veremos los relatos que están vinculados a lo que es las experiencias actuales de Gaín. Las biografías de la dinastía Song cuentan la historia de los esfuerzos del monje Sun Xie para construir un monasterio que incluiría un pabellón cerca de la orilla del agua. Sun Xie se preocupó de que las criaturas vivas no fueran dañadas en el proceso y por eso erigió un altar y celebró rituales durante 3 días, advirtiendo a las criaturas de muchas patas y sin patas que se alejaran para evitarles algún daño durante la construcción del monasterio. Que se sepa que la suprema sinceridad evoca la resonancia, pues se manifestó una señal que demostraba que sus esfuerzos no habían sido en vano. Cuando los obreros cavaron en la tierra y llegaron al manantial, no se vio ni un solo insecto. Este relato, que corresponde a la recopilación de las biografías de monjes eminentes, nos invita a iniciar este análisis de Gaín y cómo se experimenta con el espacio natural. John Kishnick señala que la frase suprema sinceridad evoca resonancia. Evoca resonancia es un parafraseo de un pasaje del libro de los documentos, Shujin, que ocurre con regularidad en las biografías y describe la respuesta de los animales, plantas, espíritus a los monjes sagrados con los que entran en contacto. Esta sinceridad para evocar parece similar a la honestidad que destaca el famoso poeta de la dinastía Tang, Bai Yui o Bo Yui, y que Wigenheimer alude en su explicación de Gaín. Cuando se preguntó a Bo Yui en sus exámenes de Qinshi si creía en la historia de Zhou Yan, quien cambió la temperatura de un valle tocando una cítara, o en la de Lu Yang, quien cambió la dirección del sol balanceando su alabarda, este respondió utilizando el concepto de Gaín. La naturaleza no tiene una mente constante, toma la mente de los hombres como la propia. Así, por medio de una mente profundamente inspirada, se puede influir en la naturaleza responsiva. Con la mayor honestidad, uno puede afectar incluso el curso del sol y la luna, que no tienen un yo propio. La interacción entre maestros y naturaleza a través de la resonancia o Gaín se adapta muy bien en la literatura. Al respecto, Kishnick destaca que, sin ir más lejos, las fuentes indias también describen cambios en la naturaleza cuando, por ejemplo, el Buda fallece o cuando nace, cuestión que también se describe en la muerte de maestros chinos eminentes, como Xuanzang. Cuando el notable peregrino del viaje al oeste, Xuanzang, fallece, se dice que arcos blancos de luz se extienden por el cielo, tal cual como sucede cuando el Buda alcanza el nirvana. John Kishnick enfatiza en que los arcos de luz no eran obra ni del Buda ni de los espíritus, sino una respuesta espontánea de la naturaleza, como una extensión al principio musical señalado anteriormente, el que al trasladarse al realismo religioso su poder explicativo es tal que fácilmente se aplica a los milagros de las figuras budistas. Al respecto, quizá uno de los mejores ejemplos en que se observa una simbiosis entre la concepción temprana de Gaín con los tonos musicales y el budismo, se describe la experiencia del maestro Fa Chao de la dinastía Tang, quien habría recibido la inspiración directa del Buda Amitabha y del Bodhisattva Manjushri de los 5 tempos, que representan los 5 ritmos y patrones tonales
para cantar el nombre del Buda Amitabha. En su testimonio, Phatrao relata la siguiente experiencia. Cada vez que utilices esta técnica de entonar el nombre de Buda o de cantar las escrituras según los 5 ritmos, las infinitas melodías y los cantos producidos por los arroyos, los pájaros, las arboledas y la miríada de bodhisattvas de esta tierra mía se extenderán por todo el espacio. Simultáneamente armonizará con el sonido de la recitación del nombre de Buda, asegurando que estés protegido de toda perturbación, tanto humana como no humana, y efectuando personalmente la conversión de todos y cada uno de los seres presentes, incluso aquellos que simplemente por casualidad te ven o te escuchan realizando esta práctica. Sin excepción, levantarán el pensamiento del despertar, aceptarán la práctica con alegría y fe, adoptando la recitación del nombre del Buda. Cuando su vida lleguen a su fin, vendré a darle la bienvenida a la tierra pura. La ganancia será grande. A partir de ahora, tened la certeza de ello. La naturaleza que aquí se describe sería la contenida en el Sukhavati-vyuha o la tierra pura del Buda Amitabha, cuyo sonido armoniza con la recitación del nombre del Buda. Esta manifestación del efecto de Gain es una antesala a lo que se interpretará en la narrativa ecológica del budismo chino y la purificación de esta tierra. Si bien los ejemplos suelen ser de maestros eminentes, también es posible hallar de personas comunes. Y al respecto hay un compilador o un gazetteer de la época del siglo XVIII, que se llama Truchin, quien justamente él critica a la élite social de aquella época que se refería a los peregrinos como si fueran seres comunes e ignorantes, ¿no? Y Truchin dice que justamente son estas personas que no están completamente, que incluso desconocen lo que es la doctrina en sí, y que les permite realizar la peregrinación a las montañas de la manera más honesta y sencilla. Por lo tanto, pueden obtener fácilmente, según lo que dice Truchin, una aparición de la deidad o Gain con el Bodhisattva. Es decir, que el concepto de la honestidad, que es algo que ya lo hemos visto en los ejemplos que he mencionado, es sumamente importante para lograr experimentar Gain. A esta característica de la honestidad o de la sinceridad se suma el aspecto emocional. La persona pide, llama o estimula a la divinidad para que haga presencia y responda a sus necesidades. Quizá el devoto no necesariamente pedirá algo específico al Bodhisattva, pero sabe que estando en un sitio sagrado logrará Gain. La persona hace algo para lograr que la divinidad se manifieste. A partir de lo anterior, se puede entender el concepto de Gain también como lo define Luis Gómez Rodríguez en esta cita. Estímulo GAN como el estímulo emocional y la emoción en sí misma. Un sentimiento GAN es lo que mueve a la mente-corazón, Yin. El movimiento resultante del corazón es la correspondencia Yin, de un hecho y sentimiento. Como un verbo, GAN significa tanto afectar como ser afectado, pero también mover o agitar los sentimientos. La manera como aquí se entiende tiene que ver con la emoción que permite el surgimiento de una respuesta a ese sentimiento. Dicho todo eso, voy a referirme ahora a algunos ejemplos que tienen que ver con las experiencias contemporáneas de Gain en la montaña. Sin dejar eso sí de mencionar algo que es muy importante, que tiene que ver con el concepto en sí de naturaleza y por qué también esta atención en torno a la importancia de el concebir la naturaleza como aquello que es lo que tal cual es. ¿Ya? O sea, cuando hablo de naturaleza, la idea es salir un poco de esta concepción de un espacio en sí, sino más bien de un estado. Y la interpretación o la reinterpretación, o más bien la deconstrucción del concepto de Gain en las experiencias de las personas en la montaña para llevarlo a una concientización del espacio, de la naturaleza en sí, tiene que ver con uno, tener el estado natural, es decir, de ser tal cual somos,
y eso es estar en convivencia y estar en armonía con la naturaleza. ¿Bien? Esa armonía se lleva a cabo justamente a través de, ya sea por prácticas, ya sea por ritos, ya sea por instancias que pueden ser intencionalmente o espontáneas, pero que nos permite dialogar o generar este estímulo y respuesta y esta resonancia con la naturaleza. ¿Bien? Entonces eso es un poquito la parte que va un poco a esta nueva, a esta como reinterpretación para llevarlo justamente a una concientización de lo que es la naturaleza en sí y por lo tanto a la importancia de la protección de ese estado natural. Como sucede en la literatura antigua, las experiencias que se relatan en la actualidad son innumerables, más se pretende destacar aquellas concepciones y experiencias de Gaín en que la naturaleza se manifieste frente a la acción, emoción, estímulo honesto, intencional o espontáneo de la persona o como una respuesta a esa acción. Se sugiere que al reactivar el espacio sagrado, la acción y el relato de Gaín se renueva cuerpo-mente, siendo una con la sintonía natural, y así también renueva a la naturaleza. ¿Bien? Entonces, bueno, les voy a dar son tres ejemplos de lo que es la experiencia de Gaín, que los tres son muy distintos uno de otro, pero que nos dan diferentes luces o factores que nos llevan a percibir o más bien a volver a interpretar la importancia de Gaín en lo que es la experiencia en las montañas. Específicamente me concentro en lo que son las montañas sagradas chinas, y de ahí levantar una serie de elementos que han sido también abordados y discutidos y analizados por estudiosos chinos en el área, ¿no? En primer lugar me voy a referir a este ejemplo que es ya de una montaña que ya ha estado haciendo investigación previamente y que se recurre constantemente a la concepción de Gaín a propósito de una fiesta tradicional que se lleva a cabo en esta zona y que se pide a la deidad, en este caso al Bodhisattva, que vendría a ser Kuan Yin, por las lluvias y por las cosechas del próximo año. En esta fiesta tradicional está en la montaña, se realiza en la montaña Nangu Taishan, ubicada en la cadena montañosa de Zhongnanshan. Los peregrinos llegan hasta el templo Yuan Kuan-Tzu en la cima más alta para ofrendar al Bodhisattva Kuan Yin. Las versiones de los devotos y habitantes de Nangu Taishan varían, pero en ellas podemos hallar similitudes a los actos chamánicos del pasado en que la acción de danza estimula la acción de la divinidad. El Bodhisattva puede controlar el viento y las lluvias. Arriba, en el estrado de Guan Yin, se llevan ofrendas al Bodhisattva. Después los devotos cantan y bailan, logrando que Guan Yin se sienta contenta y los ayude. La celebración termina el primer día del sexto mes. Esto es un pequeño cita de uno de los devotos de la montaña llamado Zhuang'an. Hay una amplia evidencia de que la fuerza de los rituales de producir lluvia en los periodos Zhou y Han, de la época Zhou y Han, eran entendidos en términos de resonancia entre los elementos de la naturaleza. El principio Gan-Lei, que es el principio, el mismo Gan de Gain y Lei de tipo, categoría, que quiere decir la resonancia entre elementos o cosas de la misma categoría. Elementos me refiero a la tierra, al fuego, al metal, al agua, a la madera, los elementos de la naturaleza. Se observa operando y sirviendo para maximizar la potencia de un ritual en orden de provocar una respuesta desde el cielo. O sea, esa resonancia entre los elementos provoca, ¿no es cierto?, una respuesta desde el cielo. Sobre aquellos ritos, Robert Sharp analiza las interpretaciones de 3 reconocidos estudiosos. Todas ellas están acorde a situaciones que podemos observar en las experiencias de Gaín en las montañas sagradas. Bueno, en primer lugar está la interpretación de Joseph Needham, quien comenta que Lao, el chamán, quien danza desnuda o desnudo en el anillo de fuego bajo un sol caliente, transpira abundantemente representando una cierta forma de magia simpatética, es decir, una magia empática. Las gotas de sudor inducen a las gotas de lluvia. Lo observa, por lo tanto, desde una mirada
más naturalista y entiende el rito en la manipulación de las fuerzas cósmicas por medio justamente de la teoría de las 5 fases de estos 5 elementos y la alquimia. Edward Schaffer, por su parte, tiende hacia lo antropomórfico. El sufrimiento del sacerdote expuesto a la víctima sacrificial muestra al cielo el calor y la sequía. El cielo se mueve, es decir, es forzado a responder compasivamente y produce la lluvia. Y por otra parte, Benjamin Schwartz lo interpreta como el pensamiento orgánico chino, o sea, se refiere al pensamiento orgánico chino que se presta fácilmente a cualquier interpretación. Todo el pensamiento orgánico en China sigue siendo bastante capaz de incorporar los múltiples espíritus y deidades luminosas presentes en la naturaleza. Se reconoce que los espíritus residentes de montañas y ríos y los espíritus ancestrales deben continuar siendo los receptores de los honores rituales que les corresponden. Si no lo hacen, no reciben la atención ritual adecuada, lo cual desordena la armonía de todo el sistema. La realización del sacrificio adecuado al espíritu de la montaña puede ser considerado simultáneamente como un acto religioso de piedad hacia el espíritu o como un acto mágico diseñado para mantener la armonía geomántica del mundo espacial. Ahora bien, cuando llega el budismo a China, se crea una literatura en la que el panteón budista se incorpora en los espacios sagrados, haciendo propios los relatos del lugar, concibiéndolos como lugares de adoración o paraísos de los bodhisattvas. Eso ocurre también en el caso de esta montaña de Nangwu Taishan, en que hay una leyenda, que está la leyenda de Kuan Yin, que relata que el bodhisattva subordina al dragón, que era una deidad de esa montaña originalmente, y que la cual no solamente representa esta acción, ¿no es cierto? Esta subordinación no solamente representa el dominio budista en el territorio, sino también la protección, más bien del agua, del lugar, que era lo que el dragón también tenía como el papel del dragón dentro de la montaña. En la misma celebración en Nangwu Tai, una devota vuelve a conectar el elemento de agua con el valor de resonancia, al señalar que si no hubiera Gaín en la montaña, habrían sequías e incendios, por lo que se debe pedir la protección a los budas y bodhisattvas. Otro devoto relató un sueño en la montaña, donde veía a Kuan Yin con un canasto con flores. Luego señala que en Nangwu Tai hay mucha agua gracias a que Kuan Yin solicitó a los inmortales que regaran las flores, ¿no? Entonces la flor, que vendría a ser este elemento estético del sueño y de la naturaleza, que responden al estímulo del agua, lo cual significa, se manifiesta gracias a la petición o subordinación de Kuan Yin a los inmortales, ¿no? Esta vendría a ser como un primer ejemplo en que vemos efectivamente lo que es una experiencia de Gaín donde se vincula con los elementos de la naturaleza, donde hay una interpretación también chamánica relacionada con los aspectos cosmológicos de Gaín previos a la llegada del budismo, y cómo esta imagen, este bodhisattva, que es el bodhisattva de Kuan Yin, que se instala en una montaña, domina, ¿no es cierto?, el budismo en ese lugar, pero continúa teniendo el papel de las deidades anteriores y que tiene que ver con preservar el agua del espacio, con proteger el espacio natural y también con lograr esa resonancia que los mismos devotos van manifestando a la hora de soñar o a la hora de realizar el rito, de realizar la fiesta, de hacer el llamado a la deidad para que proteja el lugar y para que también tengan buenas cosechas en los futuros cultivos. A esta experiencia se suma también el dolor físico. Al igual que el chamán danzando, ¿no es cierto?, y sudando alrededor del fuego, los peregrinos se esfuerzan físicamente para lograr llegar a la cima a tiempo y pasar la noche en vela. El sudor, el canto, el baile resuenan con los elementos de la naturaleza. El Gan Lei, que ya he señalado anteriormente, que se espera que Kuan Yin pueda administrar principalmente para sus cosechas de verano y futuros cultivos de invierno. A estas interpretaciones, y acorde también a lo que ha señalado Schaffer, también es común que la acción de realizar un acto religioso surja a partir del temor. Ian Harris señala que en las fuentes budistas en Pali se sugiere que la experiencia de miedo, temor,
Sambhega, que en realidad Coomaraswamy habla el concepto de Sambhega usualmente se refiere a la idea de conmoción o asombro, pero también sí se toma el contexto con o sin o sea, en otros contextos la raíz con o sin con el prefijo implica un retroceso o un temblor ante algo temido o algo temido. En el fondo tiene una concepción también dentro de la palabra de Sambhega que tiene relación con el estado de alerta, más bien, con este estado de alerta frente a una situación que puede provocar un problema o y nos mantiene en un estado de atención, de alerta y también un poco de temor. Entonces, este estado, esta experiencia de Sambhega o de temor, estimula un sentido de urgencia moral y religioso en la persona devota, aludiendo al análisis de Maria Heim al señalar que el temor también produce contemplar un enorme manto natural, la percepción de lo sublime que en el budismo lleva al devoto a actuar. Es en esta situación de miedo ante la naturaleza en que hallamos otros relatos de Gaín, como ocurre con una pareja que decide ir a buscar avellanas al bosque. Este relato también es un relato contemporáneo, ¿no? De una pareja que va al bosque, ¿no es cierto?, a buscar avellanas y se pierde en la inmensidad de las montañas boscosas, no encuentran el camino, no saben cómo retornar a sus hogares, ¿no? Entonces, dicen lo siguiente: cae la cortina de la noche. Ambos subimos al pico de una alta montaña. Mirando a nuestro alrededor, alrededor había oscuros e intimidantes bosques y cimas de montañas difíciles de distinguir. El paisaje era confuso, prácticamente era imposible orientarnos. Continuamos nuestro camino, tiramos nuestras avellanas y mientras caminábamos gritábamos: estoy aquí, pero solo se escuchaba el silbido del viento entre los árboles. Nuestras voces y presencia era tan insignificante en este mar de bosque. En el momento en que estas personas se ven pequeñas y temerosas ante la inmensidad del bosque en las montañas, es que atienden a la sonoridad de la naturaleza, pues aquello superaba en creces los gritos de desesperación. Justamente la atención a la sonoridad o resonancia de la música estética natural, aludiendo a Mei Lin Chin, plasmada en el silbido del viento, es que actúan espontáneamente e intencionadamente recitando el mantra Namo Amituofo. Esta recitación, según relatan, es percibida por sus hijos que escuchan el mantra a lo lejos y logran encontrarlos. Otro relato que también sucede en una zona montañosa en China apunta a la relación del esfuerzo físico que implica adentrarse en las montañas con el karma y las experiencias de Gaín, como aquello que estimula las fuerzas de la naturaleza según el karma de la persona. El ímpetu, chi, de decidir ascender la montaña reactiva la posibilidad de purificar los karmas de las vidas pasadas con la experiencia de cansancio, incluso de peligro que se experimenta en el espacio montañoso y que conecta con la figura budista, la cual responde neutralizando ese cansancio y dolor corporal. El siguiente relato trata de la experiencia de un hombre que viaja a la montaña sagrada Emeishan. Un cuerpo enfermo de hepatitis B tiene un estado físico lamentable, por decirlo menos. Caminar unos cientos de metros, por lo general, me dejaba completamente fatigado. Aquel día, sin embargo, trepaba con agilidad la montaña y no asomaba el cansancio. Alrededor de las 12 del día ya había llegado a la cintura de la montaña. Comí algo, descansé un rato y reuní fuerzas para llegar a la cima. En este último relato, el joven llega a Emeishan con la intención de lanzarse al vacío. Su vida estaba completamente destruida y no ve salida a todo aquello. Al iniciar el ascenso a la montaña, inmediatamente cambia su estado físico, pues señala no sentir cansancio. En el trayecto a las cumbres de Emeishan se produce el encuentro con unos monos que perseguían a una madre mono para quitarle su cría. Este acontecimiento cambia el rumbo del destino del joven, pues al defender a la mona, ésta entrega su cría al joven para que la proteja.
El joven corre con la cría en su regazo, pero no logra zafarse de las garras de los monos y en un momento en que no había salida, aparece un anciano que espanta a los monos y logra salvar con vida al joven y a la cría. Desde la lectura de Caín y recalcando en el papel de la naturaleza, es muy interesante el episodio de los monos que, si lo vinculamos con algunas anécdotas de los antiguos yatakas, historia de las vidas pasadas del Buda, estos animales actúan como distractores para evitar una situación trágica, en este caso el suicidio. De la misma manera veremos que tanto la intención del joven por querer ayudar a la mona, como la reacción de ella al entregarle a su cría, tendrá una lectura de Caín con una reacción kármica en la vida del joven. El anciano que lo salva de los monos lo lleva donde una monja para curar las heridas. Su piel era blanca, vestía hábitos color gris y tenía un sombrero en la cabeza. No es raro ver este tipo de sabios budistas en la montaña Emei, dice el joven, pero esta monja tenía algo peculiar. Una serenidad, una calma, una mirada compasiva, algo que yo jamás había visto en mi vida. La monja examinó mis heridas, pero no me hizo ninguna curación. Al ver mi cara de extrañeza, me preguntó si había venido a la montaña Emei a suicidarme. ¿Cómo lo sabe?, le pregunté sorprendido. Respondió que podía haber escrito en mí destinos, enfermedades y catástrofes, y que se suponía que no viviría después de los 25 años. Tardé un poco en recobrar la compostura y le volví a preguntar cómo sabía tanto de mí. No me respondió. Solo se limitó a decir que la razón por la que en mi vida había tenido que experimentar enfermedades y catástrofes y la causa por la cual estaba destinado a morir joven, era porque en mi vida pasada había cometido agravios que en esta tenía que pagar. Sin embargo, complementó, las cosas habían cambiado. Mi destino había cambiado. Después de este episodio, el joven relata que al bajar de la montaña ya no había ninguna herida en su cuerpo. Si retomamos el cañín del joven en la montaña con la idea de purificación física, mental y renovación de la naturaleza, esta historia reúne una serie de elementos sumamente interesantes para esta interpretación. Primero, lo ya señalado con el karma, el que se purifica con la acción sincera del hombre, quien con toda, sincera, y enfatizo la palabra sincera u honesta, ¿no?, quien con toda la dificultad física y emocional que ello significó, logra salvar a la cría. Esta interacción con el medio natural permite renovar a la naturaleza, representada en la salvación del mono pequeño, que también representa salvar a esa mente que buscaba el suicidio. Lo segundo es la intervención del anciano y de la religiosa, los que también responden ante la necesidad de protección del joven frente a los monos y curación de sus heridas. Ambas figuras recuerdan a los maestros de las montañas y el poder sobrenatural que adquiere el Gaín en ellos. Pudiéramos incluso llevar esta interpretación a algo más lejos, ¿no?, vinculado con los famosos Luohan o Arhat, que incluso sus cuerpos son interpretados como cuerpos resonantes, un término que se utiliza, el término en chino es Inshen, y que está entre algunos de los comentarios que destaca Robert Schaap a propósito de estas figuras de los Luohan, como estos seres o cuerpos resonantes, ¿no? En el relato se sugiere que el joven debió enfrentarse a la experiencia física y emocional con la naturaleza para ser parte de ella, como un ser más del espacio natural, y desde allí recibir la respuesta del anciano y la monja que lo asisten. La concepción de cuerpo que responde el del anciano y la religiosa ante este estímulo, el joven salvando a la cría, es lo que se presenta sobre todo en el modo en que la mujer interactúa con el joven. Ella, desde un actuar sin actuar, y ahí hago un poco, me refiero a la concepción de Wu Wei, del no obrar taoísta, cura el cuerpo del joven, el que también logra sanar o salvar su mente, representada en la cría, en la cría de la mona, ¿no?, y purificar su vida de las karmas del pasado, los que lo habían llevado a una vida de enfermedad y sufrimiento. De esta manera se manifiesta el ideal del sabio budista chino, en el que se sintetizan los modelos tempranos del sabio, el que sin obrar es uno con el universo y la naturaleza, logrando el balance armonioso, libre de toda actividad kármica. Bueno, y para concluir, y con esto termino,
lo que se ha pretendido analizar es el concepto mismo y la experiencia de Caín en sus orígenes cosmológicos, en su influencia en el budismo y viceversa, y su manifestación en relatos de mundos contemporáneos. Esto último como una invitación a deconstruir y reinterpretar las experiencias, exaltando el papel de la naturaleza en ellas. Al respecto se sostiene que la persona que percibe, siente, experimenta resonancia en el espacio natural logra verse como parte de ella y desde una concepción budista purifica mente y renueva a ser naturaleza. Si bien esto corresponde, ¿no es cierto?, a un estudio que ha sido lento y que está en un proceso de desarrollo, en esta descripción de Caín y los relatos mencionados resalta la honestidad como un estar, ser y hacer necesario para experimentar resonancia con el espacio natural, permitiendo estimular al Buda, Bodhisattva o Arhat o Luohan, ¿no?, para recibir una respuesta. También se destaca el aspecto emocional del estímulo en la concepción de Caín, como el temor ante la inmensidad del bosque, ubicando a la persona sin dominio ante lo sublime. A ese modo de ser, estar y actuar se suma una serie de características que incorporan los aspectos cosmológicos como la resonancia entre elementos de la misma categoría, la respuesta estética de la naturaleza en la percepción de los sentidos, ya sea en la vida real o en sueños o en un acto simple sin interferir. Esto interactúa y se combina con los elementos budistas, donde la honestidad combinada con la creencia en el Buda o Bodhisattva dialoga con la simplicidad en un acto intencionado emocional, cuyo ímpetu reactiva la valoración del esfuerzo y sufrimiento físico, estimular al Bodhisattva para renovar el agua, sudor, lluvia, ¿no?, representado en el sudor y la lluvia, recitar mantras que armonizan con la sonoridad natural, purificar el karma en la acción de reordenar mente y naturaleza, donde el sabio es también la corporalidad de esa respuesta espontánea del estímulo resonando con la montaña. Caín es una de las experiencias más antiguas chinas que ha trascendido en el tiempo, adaptándose a las influencias interpretativas budistas y que hoy por hoy nos sugiere atender a su narrativa de interpretación en la naturaleza. Este modo de interpretar Caín incita a experimentar el movimiento sincrónico en la intención de sanación, mente y cuerpo y renovación de la naturaleza como un solo cuerpo. Esto último nos permite concluir con otro de los lemas de la narrativa ecológica del budismo chino y que surge a partir de la concepción de la naturaleza búdica, Foshin, en que todos los seres que habitan en la tierra, la naturaleza búdica en todos los seres que habitan en la tierra. Es decir, la idea de la no dualidad entre cuerpo y tierra, el Shentu Puer, como un todo integral. Muchas gracias. Las gracias a vos, María Elvira, por tan interesante presentación. Creo que somos muchos a lo largo y ancho de Hispanoamérica que estamos aprendiendo con esta conferencia. Realmente yo estoy felizmente sorprendido de todo lo que he aprendido. Y la presentación que armaste, las imágenes que utilizaste, realmente lo trasladan a uno a estas experiencias, señor Gaín. Vamos, espectacular. Creo que las preguntas ya están llegando. Damos un concepto que encontramos desde el I Ching, fenómeno sonoro, cosmológico fundamental, vínculo con la música, la idea del equilibrio en la política con el sonido armónico del Dao, nos hablaste, esa reacción espontánea que precede el pensamiento, esa relación espontánea de todas las cosas de acuerdo con los patrones preestablecidos en un origen de agentes externos, su papel fundamental en el sistema de correspondencias, en particular en la correlación entre la realidad humana y lo celestial, y cómo ello en el budismo, como bien lo has señalado en varias ocasiones, llega a deconstruirse en una idea de estímulo, respuesta o resonancia empática para explicar presagios celestiales, distribuciones morales, la eficacia ritual, las agitaciones políticas y lo que ha interesado más a esta conferencia, los ciclos naturales y astronómicos. Repaso un poco lo que nos has enseñado hoy para ver si he aprendido y comprendido bien, pero antes de llenarte con preguntas que nos están llegando de todas las personas que nos acompañan hoy, voy a darle la palabra a Catón Eduardo Carini.
de la Universidad Nacional de La Plata, que nos acompaña hoy y va a ser el comentarista especializado de tu conferencia. Antes de darte el pase, Catón, quisiera presentarte. Catón Carini es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Antropología Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctor en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con lugar de trabajo en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires y como docente de Antropología Cultural y Social de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Se interesa por la antropología de la religión, especializándose en aspectos sociológicos, históricos, rituales y simbólicos de los centros budistas formados en la Argentina en las últimas décadas. En relación a estas temáticas, ha publicado diversos artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, así como varios capítulos en libros editados en el país y el extranjero. Catón, buenas tardes, bienvenido a esta actividad. Hola Ricardo, buenas tardes Elvira. Bueno, antes que nada quería agradecer la oportunidad de participar en este ciclo de charlas, de conferencias. Para mí es un gran honor. Agradezco a Filipo que es la persona que me invitó. Y bueno, con respecto a la presentación, sí, yo coincido con Ricardo, aprendí un montón. Realmente no soy especialista en este tema, en budismo chino, pero me gustó mucho, me hizo repensar un montón de cosas sobre mi propio trabajo de campo. Toda esta idea de Gaín como resonancia espontánea con la naturaleza, la idea de experimentar el ser en resonancia con lo natural, y que es una renovación tanto de sí mismo como del medio ambiente. A su vez, esta experiencia de Gaín como una trascendencia del dualismo mente y materia, una integración cuerpo-tierra. Me parece muy interesante la cuestión que mencionás de las montañas sagradas, ¿no? La peregrinación y la actitud de honestidad y sencillez con la que se hacen estas prácticas, que a su vez posibilitan esta aparición, esta hierofanía de distintas potencias luminosas como bodhisattvas, espíritus del lugar, protectores. Otra cosa que me pareció muy interesante para destacar es el tema de la emoción que menciona Elvira, esta idea del sentimiento, ¿no? Que es lo que mueve a la mente-corazón, algo que no se separa en la concepción china, y la idea de Gaín como tanto como afectar como ser afectado, ¿no? Como algo que permite mover o agitar los sentimientos. La idea de que la naturaleza se manifiesta frente a una emoción o un estímulo honesto, intencional o espontáneo de la persona. Después, bueno, retomando esto de las montañas como lugar de peregrinación, me pareció muy, muy interesante esto de que mencionabas del esfuerzo físico para llegar a la cima de la montaña, pasar la noche en vela, sudar, cantar o bailar, y que todo eso de alguna forma propicia esta experiencia de resonancia con los elementos de la naturaleza. Otra cosa que mencionás, no sé si acá o en la presentación por escrito, que bueno, Elvira tuvo la amabilidad de mandarme hace unos días, es el tema del poder de los sutras, ¿no? De estos textos budistas, de estos mantras que permiten armonizar con los sonidos naturales y purificar el karma de las personas y reordenar tanto la mente como la naturaleza. Después, otra cosa que mencionás que me parece muy, muy interesante es la idea de tierra pura como una noción ecológica, ¿no? Todo esto de que la persona en resonancia con el espacio natural logra verse como parte de ella y purifica su mente y renueva su ser y su naturaleza. Después, yo lo que quería mencionar, un poco vinculando el aporte de Elvira
con mi trabajo sobre el budismo en Occidente, creo que me hizo dar cuenta, conocer el trabajo de Elvira, que muchas de estas ideas del budismo que vienen de hace un montón de años, de integración del hombre con la naturaleza, que tomaron, en realidad creo que fue un aporte chino, ¿no? Porque según a mí me parece, el budismo indio había perdido un poco este rumbo de orientación, de valorización de la naturaleza, pero, y debido a la plasticidad que tiene el budismo de incorporar las cosmovisiones nativas donde se difunde, logró apropiarse, entre otros conceptos, el de Gaín, y de alguna forma religar, darle un cariz más integrado, más naturalístico al budismo. Y creo que eso un poco también sucedió en el ámbito occidental, o sea, cuando el budismo empezó a hacerse conocido en Occidente, creo que resonó, encontró un terreno fértil de diálogo, porque encontró muchos paralelismos con una concepción de la naturaleza y del hombre que venía de la filosofía idealista alemana, el romanticismo alemán e inglés, y sobre todo el trascendentalismo norteamericano, que cuestionaban la tendencia dominante en Occidente desde la Ilustración, donde imperaba esta idea del racionalismo, el dualismo cartesiano entre hombre y naturaleza. Y bueno, ahí el budismo se alinea con estas corrientes de pensamiento occidentales, románticas y trascendentalistas, en una crítica al mecanicismo, a la industrialización, y sobre todo en ver a la naturaleza como algo mecánico que hay que explotar, que hay que subyugar. Entonces, creo que ahí encontró un terreno fértil de diálogo, de resacralización del mundo natural, y ahí, por ejemplo, se ve trabajos como lo de Henry David Thoreau o Walt Whitman, donde se revaloriza la figura del ermitaño que vive en soledad, en la montaña, en la naturaleza, integrado al medio ambiente. También creo que todas estas ideas de vínculo con la naturaleza continuaron un poco en el ámbito de la contracultura, de la generación beat, en el movimiento hippie, y más recientemente en todo lo que es el movimiento de la nueva era, donde el tema de la emoción, la vibración, la resonancia, es algo que es bastante significativo. Actualmente, por ejemplo, muchas personas acuerdan con esta visión de que el cambio interior es un prerequisito para el cambio en el mundo, para la sanación del medio ambiente. Después, a mí me gustó muchísimo, aprendí un montón con lo que contaba María Elvira, y me hizo pensar o repensar un poco mis experiencias etnográficas, o sea, mi trabajo sobre distintos grupos budistas en la Argentina, y creo que una de las cosas que me hizo pensar es, que antes no lo había pensado, es cómo creo que muchas personas se acercan al budismo, a la práctica del budismo, muchos occidentales, buscando un poco esa renovar o reactualizar o religarse con el mundo natural. Por ejemplo, yo mis primeros trabajos de campo en el budismo zen, fui a un templo en el medio de la montaña, en Córdoba, que es una provincia del centro de Argentina, donde se planteó como una comunidad ecológica preocupada por el cuidado del agua, por la gestión de residuos, por esta religación con la naturaleza. Y también lo que se veía era la práctica de la meditación zen, o sea, el zazen, como un elemento que no solo purifica la persona, sino que purifica el ambiente, o sea, ejerce una influencia benéfica en las montañas, en los árboles, en los animales y en todo el entorno natural donde uno practica y medita. Después también me gustó mucho
repensar a la luz de este concepto de Gaín que no conocía. Por ejemplo, otra experiencia que tuve de trabajo de campo etnográfico en un templo budista tibetano, también en Córdoba, pero en otra localidad, que también es un entorno natural, que se sacraliza con distintas prácticas, se convoca mediante estos rituales tántricos a distintas potencias sagradas o divinidades budistas para que ayuden a purificar tanto el cuerpo, la mente como el medio ambiente. Y sobre todo me hizo acordar mucho la presentación de María Elvira a una práctica específica que es la danza del Vajra, que es sobre todo por la importancia que tiene el sonido para armonizar tanto al individuo como a la naturaleza. O sea, esta danza del Vajra, que es una danza, es como una meditación en movimiento, que se realiza sobre un mandala de 10 metros de diámetro, que tiene distintos colores, y que tiene distintos órdenes de significado, distintas capas de significado. O sea, en un primer nivel el mandala representa el cuerpo humano, el cuerpo energético, o sea, cada color representa un chakra, las líneas del mandala representan las líneas de energía sutil, los colores representan los distintos elementos del cuerpo humano, pero también se dice que en un segundo nivel de interpretación el mandala representa el planeta Tierra. Cada una de sus líneas o colores representan distintos lugares de la Tierra que tienen vórtices energéticos, y en otros niveles más amplios, macrocósmicos, el mandala representa el sistema solar o incluso el universo entero. Entonces la idea de esta práctica, por ejemplo, es que cuando uno danza y cuando uno recita los mantras, no solo purifica los desórdenes de energía de la persona, sino que también sana al país, sana al planeta y sana al universo entero. O sea, cada sonido que representa elementos de la naturaleza, un chakra o un chakra del cuerpo, armonizan el chi o la energía. Después también me hizo acordar mucho a una nueva línea de investigación que encaré el año pasado, que tiene que ver con las stupas budistas, que probablemente muchos sepan, pero son estos monumentos funerarios en forma de domo que sacralizan el paisaje y que ayudan a renovar el vínculo con la naturaleza. Son monumentos que fueron construidos originalmente para contener el cuerpo del Buda tras su muerte, pero que luego se convirtieron en importantes lugares de peregrinación. Y estas stupas tienen también, condensan muchas significaciones. Por ejemplo, representan los tres mundos, la tierra, el cielo y el mundo trascendente. También representan los 5 elementos cósmicos, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. Y sobre todo representan la mente iluminada del Buda. Y a estos lugares se llegan también mediante un ejercicio físico de subir la montaña, llegar ahí. Cuando uno llega, también muy similar a lo que decía María Elvira, con una actitud de respeto, en silencio, de veneración, se recitan mantras, se circunvala la stupa en sentido horario, se medita, también se juntan las manos o se hacen postraciones, se llevan ofrendas de alimentos, inciensos, velas, o por ahí también se ponen banderitas de oración, esas de colores tibetanas. Y la idea de estas stupas es que son un polo de paz y felicidad. O sea, en un entorno natural genera un polo, como una usina, me decía en una entrevista una de las personas que construyó una de estas stupas acá en Argentina, generan un polo de paz y felicidad en todos los habitantes de la región y del país, porque la idea es que bendicen a todos los que la ven, la tocan o recitan plegarias, genera armonía y sabiduría en los fieles, también, bueno, permiten sumar buen karma, sembrar semillas para la iluminación,
y también, por ejemplo, otorgar prosperidad, sanación, riqueza, longevidad, etc. Así que bueno, me parece que estos conceptos tan antiguos como el Gallín, creo que pueden pensarse también como algo que está actualmente presente. Y ahí una de las dudas que yo tenía, que le quería preguntar a María Elvira, es si había comunidades budistas chinas en Chile, donde ella pudo identificar o tiene proyectado hacer entrevistas para identificar si todavía persisten estas ideas como las de Gallín. Esa sería una de las preguntas. Y la otra tenía que ver con, que vos lo mencionaste un poco al principio, que es el tema de lo político, ¿no? Si vos pudiste identificar en los discursos políticos actuales, ya sea en China o en comunidades chinas en Chile, si todavía se interpreta la realidad política en términos de Gallín. Así que bueno, no me quería extender más que eso y muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias, Catón, por todo lo que comentas, súper interesante también en torno a tus propias investigaciones y a lo que estabas ahí como que surgió a partir de este estudio, que como digo es un estudio que está todavía en proceso, que ha sido lento también porque al ser algo tan desde la experiencia, de alguna u otra manera también a mí me ha obligado como trabajar la experiencia de Gaín de una forma personal, ¿no? O sea, para entender mejor también lo que es Gaín. En cuanto a lo que me comentas de la pregunta de lugares o templos budistas chinos en Chile, hay un templo budista chino taiwanés que se llama, bueno, de la corriente de Fo-Guang-Shan, cerquita de Santiago. Sin embargo, ese es un tipo de budismo humanista con una tendencia muy modernizadora de la concepción del budismo. Entonces, es difícil, prácticamente imposible que sentir esta, o más bien que ellos manifiesten la concepción de Gaín sin decir que quizás sobre todo las religiosas que dirigen el templo lo conozcan, ¿no? Porque es un concepto que sí en el budismo y en el budismo en general se conoce, pero en el caso de lo que es el budismo, o sea, perdón, en las prácticas mismas en Chile, lo veo difícil, la verdad, lo veo muy difícil. Yo de hecho me dirigí directamente a la montaña, o más bien lo relacioné con las experiencias en la montaña sagrada, bueno, aparte porque son espacios naturales, pero también porque el mismo maestro, en el momento en que estaba realizando la investigación ahí, él me dijo, tienes que preguntar a las personas sobre su Gaín en la montaña. Y ahí es donde yo entro a conocer este concepto que, si bien era un concepto muy antiguo, tampoco lo conocía, ¿no? Claro. Y ahí me doy cuenta de lo importante que es, y lo más interesante es de que hasta la fecha, en la época actual, todavía las personas se refieran a Gaín, ¿no? Y que esté tan presente. Y es algo que no se habla en el mundo más monástico, ni en las doctrinas, incluso diría yo, en los estudios de budismo chino, es poco lo que se ha indagado sobre, ya desde una forma más profunda, sobre estas experiencias de Caín, actualmente hablando. Obviamente hay muchos estudios sobre las historias del pasado, pero actualmente es poco. Y con respecto a la pregunta de la parte política, me imagino que tú te refieres a esta concepción política que adquiere en las primeras épocas de las dinastías, ¿no? Que tiene que esta armonía permite también un orden administrativo, social, desde la concepción de resonancia. No, hasta ahora no sabemos, porque puede ocurrir, ¿no? Como ha pasado con otros conceptos antiguos chinos, en que efectivamente la filosofía china que se han adaptado a la política actual. No, Gaín está, y eso es lo que todavía me gusta, porque todavía está ahí experimentándose de una forma mucho más natural y espontánea en las personas, y no ha sido manobriado ni redirigido hacia otros discursos, ¿no? En este caso de un discurso político.
¿Sabes qué? Ahora, mientras hablabas, me acordaba mucho de un documental que vi hace pocos días que es Entre nubes blancas. No sé Ajá. si lo conoces, Sí, sí, que es claro. de gente que se va a la montaña y que ahí habla mucho de la relación con la naturaleza. Me dio ganas de verlo de vuelta, a ver si escuchaba la palabra Gaín, si estaba ese concepto. Sí, bueno, esa película se grabó en Trondheim, justamente en Nangutai, que es el lugar donde estuve haciendo la investigación. Ah, sí, me parecía que tenía mucho que ver con lo que vos contabas. Sí. Y de allí las fotografías que nos compartiste, ¿cierto? Sí, 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 son todas fotografías de China, de las montañas, y menos la primera, ¿no? Que les comentaba que era de aquí de la cordillera Nahuelbuta en Chile, pero las demás son todas de China. Sí. Bueno, les comento que tenemos reportes de sintonía y saludos desde México, obviamente Costa Rica, Argentina y Chile. Nos llegan preguntas, María Elvira, y también, por favor, Catón, si tenés algo que agregar, sentirte con total libertad. Dale, gracias. Creo que esto tiene que ver mucho con la idea de la ecosófica, que me costó tanto pronunciar al principio de la conferencia. Preguntan, María Elvira, ¿cómo se debe comprender o explicar la importancia de la práctica individual de concientizar la necesidad de cuidar y restaurar la naturaleza que ha sido afectada por la sociedad? Ujú. Es allí donde entra lo que llamas la intención sincera u honesta de la acción. Mm. ¿Conlleva esto una reacción de la naturaleza? Me imagino que la intención sincera, ¿conlleva esto una reacción de la naturaleza, una reacción cosmológica? ¿Es esta la experiencia ecosófica entendida como la sabiduría de la ecología, la armonía en la naturaleza? Ujú. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta y compleja también, porque eh, una de las cosas del por qué se me ha hecho difícil también profundizar e indagar sobre el concepto de Gaín, justamente porque tiene mucho que ver con la experiencia, es justamente cómo estamos entendiendo naturaleza, cómo estamos entendiendo incluso el concepto de naturaleza. Justamente ayer estábamos en una clase donde hablábamos sobre eso. Y tendemos a hablar siempre de naturaleza como ese espacio que está afuera, ¿no? Que está externo y al cual tenemos que proteger, ¿no? Y la propuesta aquí tiene que ver más bien, cuando me refiero justamente a lo que es a lo que es la resonancia, este estímulo y respuesta vinculada con una actitud honesta o sincera, tiene también que ver con un estado, y ese estado es el estado natural. No, no tanto no de una espacialidad, no de un espacio natural, sino de un estado natural. Por eso que a mí me gusta mucho la forma en cómo el mundo, bueno, China concibe la concepción de naturaleza a través de estos dos caracteres, ¿no? Que es Sran, que es lo que tal cual es, aquello que es tal como tal es, ¿no? Y eso implica también, y que está muy vinculado también con el taoísmo, es como volver a ese estado natural. Ya, el volver a ese estado natural, y de ahí la relación con Gaín, con este estímulo y respuesta, te invita primero a estar el estado, el poder llegar a ese estado natural, te invita a estar en una actitud completamente sincera, que implica obviamente un trabajo también mental. Yo no mencioné parte de lo que es la teoría del discurso ecológico chino, y que habla justamente de lo que es la purificación de la mente para poder mantener esta mutua como sanación tanto de la naturaleza como de la mente, y desde ahí comprender esta unidad, y por lo tanto esta concepción de protección de la naturaleza, que nos protegemos a nosotros mismos, ¿no? Pero va desde ahí, o sea, es tratar primero que nada de volver a ubicar al ser humano como parte de toda la naturaleza, y no como el centro, ni tampoco como algo externo, y desde esa posición
es que entramos a una actitud que la actitud sincera y la actitud honesta también nos permite ser espontáneos. Y de ahí está también la importancia de justamente esta concepción del Sirran, del ser natural. Porque la espontaneidad es la que finalmente también nos va a llevar a un permitir fluirnos dentro de esa naturaleza, que es entrar en resonancia con los elementos de la naturaleza y empezar a tener esta experiencia de resonancia, que es lo que se representa, ya sea estando en un lugar, como les comentaba en estos relatos, que de repente pueden ser por reacciones de emociones que incluso pueden ser de estados de alerta, como le pasa a estas parejas que están en el bosque perdido y que no saben qué hacer, ¿no? Y se dan cuenta de la inmensidad de que ellos no son nada frente a ese bosque, ¿no? Y que la reacción es recitar mantras. Y ahí entra esto y que comentaba Catón también, ¿no? Como esta armonización del Estado también, de una actitud también muy honesta, ¿no? Y de empezar a resonar con ese espacio natural para después lograr, y ahí ya viene una cuestión que tiene que ver con la devoción budista, que este llamado a través del mantra pueda también ser sentido por los demás y poder ser de alguna forma encontrados y poder retornar a sus hogares, ¿no? Pero es justamente esa situación que es algo que tampoco se trata de un estado constante, no se trata de que estemos constantemente en Caín, ¿no? Sino que son experiencias que nos vuelven a ese estado natural, y desde ahí es que podemos como volver a entender a cómo comportarnos con la naturaleza. Y ahí es donde podemos entender cómo podemos proteger la naturaleza. ¿Ya? Si es que logrando eso. Es muy parecido, y esa es una invitación que les hago y que seguramente Catón también a propósito del estudio del budismo zen, que es la experiencia del arriero y el búfalo, ¿no? Cuando está el arriero domesticando su mente a través de la metáfora del búfalo, y que finalmente al lograr domesticar esa mente desaparecen, está el vacío, ¿no? Y luego retornan a la naturaleza. Y en ese retornar a la naturaleza es cuando realmente podemos entender cómo la podemos proteger. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la invitación desde la perspectiva ya más personal y con relación a la pregunta que me hicieron. De hecho, en línea con esta pregunta, nos escribe y envía sus saludos al profesor Filippo Costantini. Él pregunta, además de una experiencia de cultivación individual, ¿se pensó la experiencia de Gaiyín también desde el punto de vista de comunidad? Yo creo que en un principio, en la parte más bien de la cosmología y el papel que cumplía Gaín, sobre todo en las prácticas chamánicas antiguas, sí tenía una concepción más desde lo colectivo, porque efectivamente lo que se buscaba ahí era estar en armonía con todos los elementos de la naturaleza para poder también estar viviendo en esa resonancia que permitía estar viviendo de forma pacífica también, ¿no? O sea, todos los rituales chamánicos tienen que ver con ritos que nos llaman a nuestras cosechas, a nuestros cultivos, ¿no? A tener el agua, a tener la lluvia necesaria, y eso habla de una actitud, más bien de una necesidad colectiva. Sin embargo, por lo menos desde lo que yo he estado estudiando de la experiencia en el budismo, tiene una tendencia más bien individual. Sí, pero sí, y a propósito, es buena la pregunta que hace Filippo, porque de hecho ahora recordando un poco, también dentro de algunos relatos de Nangu Taishan en esta montaña, alguna vez me relató uno de los maestros de uno de los templos, me decía que estando en una celebración de de Kuan Yin, del Bodhisattva Kuan Yin, habían tenido de forma colectiva, había aparecido la presencia de Kuan Yin de forma milagrosa, y eso era concebido también como estar en Gaín con Kuan Yin, ¿no? con Avalokiteshvara o el Bodhisattva. Sí, desde esa perspectiva, más bien desde la perspectiva milagrosa o efectos o fenómenos naturales, sobrenaturales, se puede percibir desde como una práctica más colectiva. Pero bueno, yo me centro más en esta parte más individual, que es el trabajo interior de cada uno también.
ahora que decís esto, entonces, cuando la naturaleza participa en una experiencia budista Gain, se considera, esto pensando un poco con las personas que has conversado en China, se considera una respuesta de una deidad o precisamente esa experiencia de unión espontánea con la naturaleza, o las dos cosas. Depende mucho de la percepción de las personas, porque claro, o sea, hay relatos, por ejemplo, de mujeres que suben la montaña en el caso, por ejemplo, del Bodhisattva Samantabhadra, ¿no? Que es uno de los bodhisattvas venerados y que suben la montaña a ver la gran imagen que está allí en lo alto, en la cima de la montaña, y relatan de que la imagen, por ejemplo, no se podía ver porque está totalmente cubierta por las nubes, y comienzan a hacer el pradakshina, que le llaman, que es el circuito alrededor de la imagen, de la figura, que a todo esto es una escultura muy grande, y empiezan a recitar, y en ese momento de recitación es que comienza a poco las nubes, ¿no? a despejarse, y ellas lo conciben como un acto de Gaín. O sea, que estimulan a través del canto a las nubes, a un fenómeno natural, para que se puedan salir, ¿no es cierto? Y mostrar esta imagen de Samantabhadra y poder visualizar a esta figura sagrada para ellas, ¿no? Entonces ahí es interesante porque justamente, claro, la conexión, el papel de la naturaleza, o sea, la naturaleza cumple un papel que tiene que ver con un estímulo para poder ver, para poder observar a esta figura, ¿no? Y ahí depende desde lo que por lo menos he leído, se ha dicho, no, este es un fenómeno que activó a la naturaleza para poder ver a la imagen. Otros piensan que puede ser Samantabhadra el que fue estimulado para actuar de esa manera y liberar las nubes para ser observado, en fin. O sea, también depende mucho de las interpretaciones. Muchas gracias, María Elvira. Es que me hizo acordar algunos relatos de las estupas muy parecidos, como que gente que fue en luna llena, sobre todo en mayo, que es el Vesak, esa celebración budista, hacer como esta pradayina, le decís, esta circunvalación, que en las estupas hace lo mismo, toda la noche, ¿no? Y que estaba nublado, y cuando empezaron a hacer esta práctica ritual, se despejó y pudieron ver la luna llena, ¿no? Medio parecido a lo que vos estás contando. Yo también te quería preguntar, a Elvira, le quería preguntar si vos tuviste alguna experiencia allí, ya sea allá en las montañas de China o en tu casa, por lo que decís, vivís en un entorno natural, si tuviste alguna y si querés contarla, estaría bueno. No sé, yo creo que no. Yo creo que no la he tenido. Más bien cuando yo hablo de habitar un espacio natural, tiene que ver también cómo también el concepto de Caín nos puede ayudar a poder educar también en torno al cómo comportarnos y cohabitar el espacio natural. Porque sucede que, y esto ya a modo muy personal, yo habito un lugar que está en un momento crítico, que es un bosque nativo y que hay muchas especies que están en posible extinción, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa? Que tenemos la tendencia como seres humanos de llegar y destruir y sacar plantas que son bueno, que están en extinción, o no hay ninguna protección, entran con perros y animales que destruyen el ecosistema de estos bosques nativos. Entonces, para mí Caín, desde esa perspectiva, y por eso también ha sido un trabajo como muy lento, lo he ido también trabajando desde ahí. ¿Cómo podemos hacer que poder educarnos y educar a que las personas entremos en ese estado natural con la actitud honesta, sincera, que nos permita, obviamente desde un trabajo interior también, porque esto implica también un trabajo interior, entrar en eso y ya no sentirnos parte externa, ni tampoco sobre la naturaleza, sino como parte
parte unida a ese espacio, a ese espacio natural, entendiendo como un estado de la naturaleza, y ya desde ahí es que podemos ya concebir la idea de protección de naturaleza, ¿no? Entonces, por eso que para mí pasa a ser tan importante Gaín, que incluso va más allá de los mismos estudios del budismo chino, o sea, es como llevarlo también a la experiencia personal de protección del espacio natural. María Elvira, por otra parte, a mí me impactó mucho el relato del suicidio que nos compartiste. ¿El Gai-in se puede comprender como una respuesta compasiva al sufrimiento o se interpreta de esa manera? ¿Tiene esto alguna relación con lo que decías de la idea del karma, de vidas pasadas? ¿Cómo, cómo se entiende esto? Sí, efectivamente, en el caso de ese relato, que es un relato muy rico porque hay varias interpretaciones que se pueden sacar de él, hay justamente el que se considere como un relato de Gaín, porque de hecho es un cuento que incorporado dentro de los relatos de Gaín, tiene mucho que ver con el karma, porque incluso este mismo encuentro que él tiene después de todos estos episodios que le ocurre con los monos, ¿no? Que es muy importante lo que le pasa a esta persona que va literalmente a la montaña a tirarse, a suicidarse, porque ya no le queda de otra, estaba totalmente deprimido, enfermo, estaba súper mal. Y que al encontrarse con estos monos, primero, ¿no es cierto?, en esta primera parte en que se encuentra con estos monos y salva a esta cría, que es una cría de una mona que logra salvarlo, y que a propósito de lo que ahí está salvando, y ahí un poco vuelvo a la metáfora del búfalo y del arriero, ¿no? Lo que está salvando es su propia mente. En muchos de los relatos del budismo, el mono es este mono alocado es la propia mente, ¿no? Entonces, podríamos de ahí, y de ahí por eso hablo de la deconstrucción del concepto de las ideas de experiencia de Gaín. Este mono pasa a ser un poco esta mente alocada de querer suicidarse, ¿no? Y de calmarla, de protegerla, y después recibe, ¿no es cierto?, este apoyo, ¿no es cierto?, de estos sabios, monjas y este sabio anciano que lo protege también. Y efectivamente frente a ese acto, que es un acto compasivo, como mencionas tú, es un acto compasivo en el que le permite también liberarse de esos karmas del pasado, ¿no? Pero todo esto es un estímulo y respuesta, y cuando en algún momento digo, podríamos estar dentro de un gran Gaín, ¿no? Que es la idea del que el joven no se suicida finalmente, ¿no? Viviendo una serie de pequeños Gaínes que están sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? El mismo estímulo de haber salvado al mono y de encontrarse con, o sea, es lo que da la respuesta de encontrarse con el anciano y poder también curarse físicamente, porque había terminado con mucho daño físico, ¿no? En fin, sí, ahí hay una diversidad de cosas, entre ellas la idea de la compasión, que es muy importante dentro del budismo en general. Muchas gracias, María Elvira. Tenemos más preguntas, pero muchas de ellas en el conversatorio y a partir de los comentarios de Catón se han venido respondiendo. No sé si Catón quiere compartir algún comentario más. Mira, ahí estás. Catón, no sé si tendrás alguna otra pregunta, algún otro comentario. Vamos a ir cerrando. No, por mí ya está. Muchas gracias. María Elvira, ¿algunas palabras de cierre? No, yo solamente agradecer este espacio, para mí es muy agradable, es muy rico estar conversando desde este espacio de la red y con gente tan cariñosa y como Ricardo y también como lo ha sido Catón. Agradecer el poder transmitir simplemente esta investigación y ojalá también que repercuta hacia otras cuestiones que tienen que ver justamente con la protección al espacio natural. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vos. A todos los que nos han acompañado,
Hoy agradecemos especialmente a María Elvira Ríos por su excelente presentación, a Catón Eduardo Carini por sus comentarios, a todos ustedes que nos han acompañado desde el Facebook Live del Instituto Confucio, aunque sé que también se ha retransmitido por el Facebook Live del Centro de Estudios de Argentina-China, gracias a los trabajos de nuestro amigo Ignacio Villagrán, también del Centro de Estudios de Asia y África, cuántos hemos pasado por allí. Decirles a todos los que nos han acompañado que esta conferencia a partir de mañana está almacenada en el canal de YouTube de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica en la lista de reproducción de la Red Académica Latino-Hispanoamericanista de Estudios Sinológicos para uso gratuito, para compartirlo libremente hasta que el Internet lo permita. Decirles a todos que hoy oficialmente finalizamos la primera parte del ciclo de conferencias virtuales internacionales sobre China 2022 de la Red Académica Latino-Hispanoamericanista de Estudios Sinológicos de la Universidad de Costa Rica. No obstante, volveremos el segundo semestre cuando desde el 25 de agosto y hasta el 24 de noviembre del 2022 tendremos como invitados a una variedad de académicos de trayectoria internacional en una diversidad de campos afines a los estudios sinológicos. En la segunda parte del ciclo de conferencia tendremos presentaciones sobre las expresiones culturales chinas en el arte, en las artes plásticas y en la literatura, los procesos migratorios transpacíficos y sobre las campañas antichinas en Latinoamérica. Por otra parte, les recordamos visitar nuestra plataforma de la Red Académico Latino Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos y nuestra cordial invitación. No solamente encontrarán un menú de conferencias donde pueden repasar todas las conferencias que venimos desarrollando desde el 2020, publicaciones de los más diversos temas relacionados con China de libre acceso, pero también pueden proponerse o enviarnos su aplicación para formar parte de nuestra red. Este es un proyecto financiado en un 100% por la Universidad de Costa Rica y parte de nuestra idea, de nuestros objetivos es que todo sea de libre acceso. Por lo tanto, también la asociación a la red es sin ningún costo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, un placer. Buenas noches. Buenas noches.